Y seguimos informando en Paraguay Noticias y ya recibimos a nuestra invitada del día en el bloque de Paraguay en 15 y hoy para hablar de otro tema que tiene que ver con el coronavirus y el protocolo que se va a implementar en la función pública también para hacer frente a esta situación. Pero ya recibimos a la ministra Cristina Abogado, ministra de la Secretaría de la Función Pública. La saludamos con gusto. Bienvenida, ministra, ¿cómo está? Muy buen día a toda la teleaudiencia y bueno, muy oportuna esta invitación que me hacen para poder aclarar algunos aspectos que hacen a la gestión de personas y que afectan a las funcionarias y funcionarios de las diferentes entidades y organismos del Estado dependientes del Poder Ejecutivo. Y una estrategia más que se suma también a colaborar a esta tarea que tenemos todos, y es un compromiso de todos en realidad, enfrentar y evitar la expansión del coronavirus en nuestro país. ¿Qué se va a realizar en las distintas instituciones públicas, ministra? ¿Qué establece este protocolo? Bueno, básicamente el protocolo, la resolución 146 de la Secretaría de la Función Pública establece unos delineamientos de manera tal a ser aplicado de manera inmediata en todas las instituciones para documentar y facilitar el acto administrativo de gestión durante esta contingencia. Establece todas las modalidades aplicables para asegurar dos elementos muy importantes que la ciudadanía debe saber y en especial las servidoras y servidores públicos y también las autoridades respectivas. Por un lado es asegurar el funcionamiento del Estado, la prestación de los servicios básicos y esenciales a la ciudadanía, de manera tal a que la ciudadanía ante esta contingencia y las medidas de prevención que se deben aplicar en materia sanitaria, conforme lo dispone el Presidente de la República a través del decreto correspondiente y el Ministerio de Salud también, el órgano rector y de aplicación del Código Sanitario, pretende justamente establecer estas modalidades. Y por otro lado, asegurar también y darle garantías a las funcionarias y funcionarios en cuanto a su seguridad personal, su salud personal y minimizar entonces el riesgo que implica la movilidad de los funcionarios, la aglomeración dentro de las instituciones públicas y bueno, y ser un factor más dentro de toda de transmisión del virus, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, determinar que esos son los dos aspectos que se están teniendo en cuenta de parte de la Secretaría de la Función Pública. Y a ese respecto, bueno, las diversas modalidades que están también recomendadas por el Ministerio de Salud, en el protocolo del Ministerio de Salud, que es la modalidad del trabajo a distancia y el empleo de la tecnología. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, en su resolución 144, ya a partir de la implementación de este protocolo, tiene ahora las puertas cerradas porque hemos suspendido el servicio de atención al público, pero al mismo tiempo se ha implementado el sistema de mesa de entrada y tramitación de expedientes por un procedimiento simplificado, de manera tal a no cortar nuestros servicios y por ese lado evitar la acumulación de expedientes y todo ese tipo de cuestiones que sabemos que después tienen otras derivaciones. Entonces, la institución, que ahora actualmente estamos con muy pocos funcionarios en la institución, está trabajando normalmente y la mayoría de los funcionarios, bajo la directiva y supervisión de los respectivos superiores, están trabajando normalmente y luego por el sistema, ya que contamos también con la firma digital, estaremos entonces expidiéndonos en consecuencia. Bueno, esto también puede ser implementado en la mayoría de las instituciones. Por otro lado, hablamos de los servicios esenciales. En este protocolo se establece como primera medida identificar dentro de la institución cuáles son las funciones esenciales y primordiales para la prestación del servicio y cuáles no. Si es que, por ejemplo, se da la suspensión de un servicio, entonces entendemos que quienes están asignados al área de mesa de entrada o aquellos encargados de llevar los expedientes, traer, recibir o hacer fotocopias, ese tipo de cosas, podríamos considerar no esenciales. Por lo cual, con un acto administrativo se podría resolver y que como tampoco pueden desempeñar una tarea a distancia, que estén dentro del grupo que por un acto administrativo, entonces permanezcan en sus casas, que tampoco se trasladen a la oficina. Lo mismo el grupo vulnerable.
Un grupo vulnerable tenemos a las mujeres embarazadas, a las que están con el derecho a la lactancia. También se contempla el régimen de cuidados, en el sentido de que como hay suspensión de clases, bueno, de repente los funcionarios y funcionarias deben quedar al cuidado de sus niños o tienen un familiar a su cargo, pero eso está todo documentado en gestión de personas, entonces es muy fácil hacer esa justificación. Lo mismo los certificados médicos. La indicación del Ministerio de Salud que ante los primeros síntomas hay un protocolo que se debe implementar, por lo cual entonces bastaría que se comunique al director de gestión de personas y luego en el momento en que realmente pueda acercar, por ejemplo, la documentación. O sea, una serie de herramientas, por así decirlo, que agilizarían los trámites, darían tranquilidad también a los mismos funcionarios y estableciendo, por ejemplo, otras modalidades, la rotación en el servicio. Por ejemplo, una institución que tenga, no sé cuántos funcionarios tienen acá en este edificio, pero digamos que se tienen 100 funcionarios o 200, entonces quiere decir que en una institución se da una aglomeración de personas. Entonces, se puede establecer un régimen de rotación, se puede establecer un horario diferenciado, se puede establecer, aparte de la modalidad que acabo de señalar, y en fin, todo aquello que la autoridad finalmente entienda como una disposición de mejor servicio, vuelvo a decir, para prestar el servicio esencial correspondiente y asegurar también la salud de los funcionarios y que los mismos no se constituyan en un factor también de propagación del virus, ¿verdad? Ministra, ¿tienen cuantificado cuántos funcionarios públicos son los que están dentro de este grupo vulnerable y los que no van a poder prestar servicio presencial en las instituciones? Bueno, la determinación de quienes prestan servicio esencial se implementará acorde a lo que acabo de expresarte. O sea, cada autoridad determinará el grupo de funcionarios que en esa institución van a estar en cumplimiento de este horario que ahora se establece con el decreto que emitió ayer el señor presidente de la República de 9 a 14 horas. Entonces, una vez determinado ese número de funcionarios, diremos que ese porcentaje que está determinado no podemos cuantificar en este momento porque sí vamos a pedir después que nos reporten en las diferentes instituciones como para que podamos tener también alguna estadística al respecto. Entonces, lo que sí yo puedo señalar como universo de funcionarios públicos, según los datos, que si bien no son así precisos debido a la movilidad, las altas y las bajas en los datos de los funcionarios públicos, podemos decir que aproximadamente 170.000 personas se encuentran dentro de lo que se denomina poder ejecutivo. Ahí también podemos señalar una cifra de aproximadamente 50.000 funcionarios que están entre las entidades, por así decirlo, bancarias y financieras, entre los entes autónomos y autárquicos, entre los gobiernos departamentales, que más o menos son 2.000 y algo, en los gobiernos municipales 25.000, en fin, entonces podemos hablar de un universo de 220.000 funcionarios más o menos que se encontraría atendiendo que los gobiernos departamentales y municipales, si bien estos últimos son autónomos, sin embargo se rigen también por la ley 1626, exceptuando aquellos que accionaron de inconstitucionalidad. Entonces la población es realmente muy importante y bueno, y al respecto señalar que lo dispuesto ayer por el señor presidente de la República en el marco de la contingencia fue una medida así, una reacción rápida a resolver un problema que tiene que ver con el traslado en general de la ciudadanía por medio del transporte público, sobre todo a raíz también de los sucesos de público conocimiento. Entonces, este horario que es excepcional y diferenciado, en tanto y en cuanto se encuentra en vigencia el decreto que determina las medidas de prevención, este horario, podemos decir entonces que en ese margen lo que se descomprime son las horas pico. Esa recomendación y esa competencia está en manos del Viceministerio de Transporte. Entonces, en materia de transporte y la recomendación que se planteó es la de establecer a las 9 horas de manera tal, reitero, a descomprimir entre las 5 y las 7 de la mañana. Entonces, estableciendo un intervalo de 2 horas permite la movilidad del grupo que tendría, sí, claro, ahí vamos a hablar en general, me refiero a que en especial para el sector público, o sea, en ese horario. Y lo mismo, el horario establecido implica también ese adelantamiento del horario de salida con este mismo criterio, porque tenemos que también tener en cuenta, y esto también es en beneficio de toda la ciudadanía y la población que se moviliza por medio del transporte
público, tenemos que entender que son como cápsulas, ¿verdad? Que están también, el transporte está también bajo medidas de seguridad establecidas por el Ministerio, por lo cual esta es una medida, una disposición del gobierno que lógicamente todas las medidas que se están adoptando están de manera permanente monitoreando, evaluando, liderando el señor presidente de la República para dar la respuesta según sea más conveniente para preservar el bien jurídico primordial que es la salud de la población. Ministra, a partir de este decreto, ¿es, obligatorio que todas las instituciones estatales se alineen a este horario laboral nuevo? Claro, es obligatorio, o sea, todas las disposiciones que se están emitiendo en este momento, desde el Poder Ejecutivo, desde la Autoridad Sanitaria, que es el Ministerio de Salud, y en este caso en lo que hace a la función pública, en la reglamentación conforme nuestra la competencia, son de carácter obligatorio. Por eso también que en el protocolo, y es bueno que se sepa que se debe cumplir así a cabalidad, porque reitero, acá está lo que se está preservando es la salud de la población y la propagación del virus. Entonces, esto requiere de un acto de conciencia, de responsabilidad y, lógicamente, la advertencia que se realiza en relación al cumplimiento obligatorio pasa porque se están exponiendo a la aplicación a diversos tipos de sanciones, en algunos casos el Ministerio Público mismo, ¿verdad? O si no sanciones administrativas, si es que según la competencia de las diversas instituciones, si es que no se avienen al cumplimiento. Acá el bien primordial, el interés público es el que debe prevalecer y en ese sentido quienes no se ajusten, insisto, pueden ser pasibles de sanciones administrativas según la institución y el órgano competente, incluyendo la función pública, o si no, sanciones civiles y penales inclusive. Sanciones penales, entonces, bueno, a estar También. atentos entonces a estas nuevas reglamentaciones dispuestas por la Secretaría de Función Pública. Y por el Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo sí. También, que bueno, vamos a ver si varía también los plazos, de acuerdo a los últimos reportes del Ministerio de Salud, dependemos mucho de eso también, ministra. Así, y bueno, agradecer este espacio y hacer... compartir una reflexión en este momento tan irrelevante, de poder acompañar a toda la ciudadanía a las medidas que se adopten, ¿verdad? Estar atentos, alertas, porque cualquiera de nosotras y nosotros podemos vernos expuestos a esta situación. Entonces, desde la responsabilidad, vuelvo y termino con esto, de la responsabilidad de la Secretaría Pública, preservar la seguridad y la salud de los funcionarios también, y sobre todo porque se pueden constituir, de acuerdo a las cifras que acabo de darte, también en potenciales transmisores también del virus, pero preservando, que también es un deber de los funcionarios, los servicios públicos. Por eso que aquellos funcionarios que reciben la indicación de su máxima autoridad que deben estar en sus puestos de trabajo deben hacerlo, porque en caso contrario también serían pasibles de medidas disciplinarias. Entonces, esa conciencia, esa responsabilidad parte del mismo funcionario y funcionaria pública que estamos para cumplir las instrucciones del Gobierno Nacional, reitero, en el marco de la situación en que nos encontramos, cumpliendo las disposiciones sanitarias y atendiendo la situación que esperamos sea tenga el menor impacto posible en toda la República. Ministra, ya para cerrar una consulta breve, esto va a haber necesidad de compensar, me imagino, para tranquilidad también de toda la ciudadanía. Muy importante, el mismo decreto 3.451 establece en su segunda disposición que como la carga horaria, la jornada laboral está establecida en la ley 1626, en su artículo 56 de 40 horas semanales, distribuidas, por así decirlo, en el horario ordinario de 8 a 15, están establecidos los mecanismos para y la orden de que cada institución arbitrará los mecanismos para la compensación posterior una vez que, digamos, entremos en un régimen de normalidad de manera tal a que realmente esos servicios sean prestados. Entonces, por de pronto, esta es la disposición, es responsabilidad de cada autoridad minimizar dentro de sus propias instituciones la aglomeración de personas, así es que quienes pueden trabajar a distancia, que implementen esa medida para que no se corten los servicios, no se acumulen los expedientes y se pueda dar respuesta también por los medios tecnológicos y que estén atentos los mismos funcionarios a que después, en su momento y cuando todo pueda normalizarse, bueno, se estará cumpliendo con esa disposición. También algo importante del decreto, también están exceptuados de este horario aquellas instituciones que por la naturaleza de sus servicios, como el mismo Ministerio de Salud Pública,
que en este momento es la policía? institución rectora, la atención de la situación que estamos hablando, ¿verdad? Y de las demás instituciones que prestan servicios básicos e esenciales. Entonces, ese horario diferenciado también es aplicable según el servicio, por eso es que, reitero, cada autoridad y de cada institución habrá de establecer la modalidad del servicio, el horario correspondiente y dará las instrucciones para que aquellos funcionarios, ya sea por turno, por la modalidad por una movilidad, sustitución, etcétera, pueda disponer que el Estado y la administración esté funcionando. Eso es muy importante señalar y por otro lado decir que Paraguay en este momento está adoptando las medidas correspondientes y eso es muy importante señalar. Entonces es bueno que la ciudadanía entienda que en este momento todas y todos tenemos que poner, y quiero compartir, porque alguien me pasó por el WhatsApp, no sé si se está diciendo en Italia o no, diciendo, bueno, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas les pedían que vayan a la guerra, es como remontar a nuestros antepasados, ¿verdad? Pero en este momento lo que nos piden es que nos quedemos en casa. Entonces, ese tipo de cuestiones, si es que tenemos esa conciencia, creo que todas y todos vamos a estar colaborando para preservar la salud de la población. Así es, muchísimas gracias, ministra Cristina Abogado, por acompañarnos hoy. La vamos a esperar muy pronto. Todos los detalles entonces de este nuevo protocolo que va a ser aplicado también en la función pública. Y nosotros con esto hacemos una brevísima pausa, pero ya seguimos informando en Paraguay TV. Muchísimas gracias a ustedes.